Paz de Cristo a todos en esta tarde. Les damos gracias por estar conectados en este estudio bíblico. Le damos gracias al hermano Medina desde Rancho Cucamonga por su disposición de estar aquí con nosotros para darnos este estudio y le damos el tiempo a él para que comience. Amén. Shalom, shalom. Bendiciones, mis hermanas. Bueno, gloria al Señor. Gracias por la oportunidad de poder estar una vez más juntos y estudiando un poquito de la palabra del Señor. Am, no sé de usted, pero a veces se pone sabroso el estudio bíblico. Pero vamos primero al trono de la gracia a pedir la bendición del Señor. ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Tu amor, tu misericordia, pedimos que puedas estar presente en este estudio bíblico, que nos des más de ti. Queremos aprender algo de ti, pero también queremos saber que tu Espíritu está con nosotros, en medio de nosotros, a nuestro lado, tocando, guiando, hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Tenemos hambre y sed de ti en esta hora. Pedimos que puedas mover tu mano sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Permítame compartir mi Biblia con ustedes. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 1 y el verso 15. Dice de la siguiente manera: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Y es el apóstol Pablo el que está escribiendo esta carta a un joven predicador llamado Timoteo, dándole consejos. Pero este versículo es uno de los versículos claves en la primera epístola de Pablo a Timoteo. Cuando decimos primera epístola, queremos decir la primera carta que le envió. Epístola es una manera, una palabra aquí elevada para decir carta, ¿ok? Ah, pero de cualquier manera, entonces este versículo 15 es un versículo clave. Fiel es esta palabra. Esta palabra está hablando acerca de la palabra del Evangelio que nos ha sido traído en Cristo Jesús. Y dice, es digna de toda aceptación, o de que todos la acepten, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego él muy honestamente dice, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Bueno, quiero hablarles de dos noticias en esta noche. Y normalmente nadie quiere oír las palabras tengo malas noticias, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de una situación de vida o muerte. Cuentan que en una ciudad de Estados Unidos, el adversario, vamos a decirlo de esa manera, había estado presente por varios años, pero nadie se había dado cuenta, aun porque aunque era invisible a los ojos humanos, estaba realizando su obra destructora paso a paso, día tras día, sin parar. Aquello que aparentemente había traído bendición a esa pequeña ciudad ahora era culpable de una gran maldición. La compañía que había traído la prosperidad y muchos negocios a esta ciudad, notoriedad al pueblo, empleos para la gente, también resultó ser la causante de muchas y extrañas enfermedades que comenzaron a suceder a través de los años. Decían que los desechos de la planta química estaban siendo echados en un pozo muy profundo a varias millas de la ciudad, ah, y entonces lejos de la población, pero nadie contó con el hecho de que esos químicos estaban filtrándose a través de la tierra, e infectaron los ríos subterráneos que alimentaban las principales fuentes de agua de la ciudad. Entonces, sin saberlo, los habitantes se habían estado envenenando a sí mismos y a sus hijos, bebiendo de esas aguas contaminadas, usándolas para cocinar diariamente. Para cuando se descubrió el problema y fue reportada la noticia, ya varias personas habían fallecido, niños habían nacido con problemas físicos y mentales, muchos otros todavía estaban en la agonía de una muerte bastante lenta. Para muchos fue demasiado tarde.
Cuando la compañía se enteró del problema, inmediatamente comenzaron a traer agua embotellada de otras ciudades para la ciudad, dándola gratis. El que quiere puede pasar y recoger agua embotellada. Pero algunos de la población decían, esa agua no me sabe igual al agua de las fuentes que nosotros tenemos acá y no me quita la sed, no sacia la sed, decían ellos. Entonces algunos decidieron no tomarla y también estaban un poquito escépticos de que el agua que ellos habían estado tomando por tantos años ah, tenga algún tipo de contaminación. Entonces decían, no, pues, eso no se puede probar y quién sabe, ¿no? Esa gente deben estar estaban comiendo algo malo, qué sé yo. Entonces muchos ni siquiera agarraron el agua. Algunos sí se mudaron a otras ciudades pensando que esta sería la solución, pero ya llevaban la enfermedad dentro. Mientras otros se quedaron en la misma ciudad víctimas de la desesperanza, sin ilusiones de salud, y lastimosamente murieron mucho antes de lo que deberían haber muerto. Am, y aunque esta triste situación se presta de manera extraordinaria para ilustrar el peligro de un enemigo invisible, y sin quitarle ni un poquito de su importancia ni seriedad, queremos hablar de un enemigo hoy cuya destrucción conlleva resultados aún más dañinos por ser más duraderos y de mayor alcance. Es decir, un enemigo que destruye no solo el cuerpo, como lo hacen los químicos, sino que termina causando la destrucción tanto de cuerpo como alma. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, verso 28. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, ok, hay una enfermedad, hay un envenenamiento, podemos decirlo de esa manera, que puede matar el cuerpo, pero nada más puede hacer, ¿verdad? No puede matar el alma. Por eso dice más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. A este debes temer. Entonces, ese es un problema muchísimo más grande. Ah, esta epístola, decíamos, Pablo le escribe a Timoteo y Pablo había entrenado a Timoteo como un ministro y lo había dejado delegado en la iglesia en Éfeso para que él pudiera continuar guiando esa iglesia. Y entonces cuando le escribe esta carta, le da una especie de manual para un joven pastor de cómo puede guiar la iglesia en un mundo lleno de pecado. Ese es esencialmente el problema de todas las iglesias, ¿verdad? Ah, y entonces una de las cosas más importantes para Pablo es mantener la iglesia libre de falsos maestros, libre de falsas enseñanzas o doctrinas. No quería una enseñanza que negara la eficacia y el poder del verdadero evangelio. Y es por eso también que en esta epístola va a decir cómo tienen que escogerse aquellos que van a ayudar en la obra del ministerio. Pero el evangelio es siempre central en el mensaje de Pablo. Ya en su introducción, Pablo insiste en algo primordial en este verso 15 que leímos, um, ¿no? Que dice, este mensaje en realidad, la palabra palabra puede ser traducida como mensaje del original griego. Este mensaje es confiable y digno de toda aceptación, que el Mesías, Jesús, vino al mundo para salvar a pecadores de los cuales yo soy el peor. Eso es esencialmente lo que él está diciendo y esa es mi propia versión, vamos a decir, mi propia traducción del griego original. Este mensaje es confiable y digno de toda aceptación que el Mesías Jesús vino al mundo para salvar pecadores de los cuales yo soy el peor. Bueno, les decía que este mensaje es algo les tengo dos noticias, ¿verdad? Una buena y una mala. La mala noticia primero, tal vez es mejor, y es de que vamos a decir, esta noticia es algo que el mundo actual no quiere escucharlo, ni siquiera lo tiene como parte de su vocabulario, y esa es la palabra pecado, para salvar pecadores. Am, y este pecado que mucha gente dice, no, simplemente
qué sé yo, una idea anticuada, algo de la Edad Media, qué sé yo. Pero es algo que todavía bajo la dirección del Espíritu Santo tenemos que hacer énfasis aún hoy, porque aunque el pecado pues ya no es tan famoso como solía ser y muchos aún niegan su existencia, todavía es una realidad y hace necesario el Evangelio. Es decir, sin pecado no hay necesidad de una cruz. Y entonces, si el pecado no fuera real, Cristo no hubiera venido a morir por nosotros. Ahora, normalmente se dice que pecado significa fallar al blanco, ¿ok? Como que uno apunta al blanco, pero siempre le falla. Pero la realidad es que hacemos más que fallar. Muchos de nosotros ni siquiera nos preocupamos de apuntar al blanco, ¿no? Simplemente disparamos donde nuestras pasiones nos mueven. Entonces, en la práctica, vivimos la vida como si Dios no existiera. O sea, hasta que le necesitamos. Y si somos honestos, tenemos que reconocer esto. Am, Somos como quien maneja su automóvil día tras día sin preocuparse si tiene una llanta de repuesto o no, hasta que una llanta se queda sin aire. Y de repente la parte más importante de nuestro carro es la olvidada llanta de repuesto, ¿no? Y de la misma manera, a veces vivimos nuestras vidas sin darle un segundo pensamiento a Dios, sin hablar con Él, sin meditar en lo que a Él le agrada, hasta que llega la emergencia. Y de repente nos acordamos que hay un Dios en el cielo y sacamos la llanta de repuesto, ¿no? Es decir, nos ponemos a orar y algunos aún nos atrevemos a quejarnos con Él, ¿no? ¿Por qué yo, Señor? Ah, Si realmente quisiéramos saber el por qué, y dudo que lo queramos, ¿verdad? Dios tendría muchas cosas que decirnos cuando decimos, ¿por qué yo, Señor? Porque todos nos consideramos no tan malos, ¿verdad? Ah, la realidad es que no queremos que Dios nos dé sus razones. Seguramente nos recordaría de todas nuestras infidelidades, que aunque nos llamamos creyentes, en realidad vivimos a veces como paganos, que nuestra fe es muy artificial, no puede mover ni una semilla de mostaza, peor mover una montaña. Am, que el amor que decimos tener por Dios es pura teoría, solo se expresa de vez en cuando de boca para afuera, pero nuestro corazón está lejos de Él. Nuestro espíritu está lleno de, podemos decir, tal vez telarañas, por la falta de alabanza genuina, de adoración. Ah, Tal vez el Señor nos mostraría que cada día pisoteamos sus leyes, sus mandamientos. Y entonces, Pablo es el que, hablando de esas leyes, ahí mismo en 1 Timoteo 1, en el verso 9, dice, y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores. Ahí está esa palabra otra vez. Para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto haya contrario a la sana doctrina. Ahora, yo sé que cuando hay una lista así, inmediatamente en nuestra mente nosotros comenzamos a, uy, qué bueno, eso yo no soy, eso tampoco soy, ¿no? Hasta que llega a ciertas cosas que, uy, entonces ya me agarró ahí, ¿verdad? Porque sí, tal vez no somos irreverentes y profanos y tal vez no hemos matado a mamá y papá, es decir, no somos homicidas, pero también es para los fornicarios y homosexuales. Ah, qué bueno, yo no soy eso tampoco. Para los secuestradores, ay, tampoco me queda. Para los mentirosos, oh. O para los perjuros, es aquel que dijo que va a hacer algo y no lo hace, aquel que no cumple su palabra. Y aunque nunca hayamos hecho nada de eso, dice también para cuanto haya contrario a la sana doctrina. Ahí sí caemos todos. ¿Ok? Ah, la ley para nosotros lastimosamente es malas noticias, porque la ley nos dice cuál es la voluntad de Dios y nosotros no guardamos la voluntad de Dios. Y por eso es que dice que la ley fue dada para aquellos que no son justos, ¿no? La ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados. Entonces, ¿la ley es para quiénes? La ley es para los pecadores. Esa es la realidad. Ah, o sea, usted y yo, seamos honestos. Como dijimos antes, el problema no es simplemente que fallamos de llegarle o pegarle al blanco, sino que apuntamos al lado opuesto.
en muchas de las cosas que hacemos. Note esto en Eclesiastés. Déjeme buscar Eclesiastés, capítulo 7, el verso 29. Esto dice el hombre más sabio que existió, ¿ok? Salomón. Mira, he hallado solo esto, que Dios hizo al hombre recto, pero los hombres se han buscado muchas otras razones. La Reina Valera va a decir de una manera tal vez un poquito más clara, Eclesiastés 7:29. Esto dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, ese es el problema, porque si decimos por qué es que la gente es así o es así, Dios hizo a la gente recta, pero nosotros hemos buscado perversiones, nosotros nos hemos desviado del camino. Y entonces, y buscamos nuestras propias razones, ¿verdad? Nuestro propio razonamiento, etcétera, etcétera. Am, y tal vez pensamos, pues yo no soy un pecador de ese tipo, no he hecho tantas cosas malas ahí como estaba citando Pablo. Asisto a la iglesia, doy ofrendas, hago oraciones, ah, pero ¿el hacer estas cosas me convierten en alguien justo? Esa es la pregunta. Y creo que Romanos capítulo 3 y el verso 10 nos va a dar una respuesta. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Ahí lo tiene. O sea, no hay cómo escaparse de esto. ¿Ok? Ni siquiera uno. Ah, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, hay un problema más grande en el capítulo 3 verso 23. Dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cuando dice todos, usted puede quitar eso ahí y poner su nombre, ¿no? ¿Verdad? Ah, es como que queremos quitar esta palabra aquí, todos, y simplemente ahí poner el nombre de cada uno, ¿verdad? Bueno, yo voy a ser honesto y voy a poner mi nombre acá. Ah, porque Jorge pecó y no alcanza la gloria de Dios. Esas son las malas noticias. ¿Ok? Esas son las malas noticias. Y hay una noticia que está peor todavía en capítulo 6 verso 23. Dice, la paga del pecado es muerte. Quiero enfatizar esto. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron, y ahí puse Jorge pecó. Ah, pero ahora no alcanzamos la gloria de Dios, no alcanzamos la santidad de Dios. Y ese es el problema. La paga del pecado es muerte. Y esta es una paga, es un pago que nos va a llegar a cada uno de nosotros. Entonces, esa es la mala noticia. El hecho de que por nosotros mismos no podemos ser salvos. No hay manera que podamos limpiarnos de nuestro propio pecado. Ah, y no hay manera que haciendo cosas buenas quitemos el pecado que ya está en nuestra alma, ¿verdad? Uno puede estar vestido de la ropa más linda, más hermosa, qué sé yo, y de repente agarra y se embarra con, qué sé yo, ketchup. Estaba comiendo un hot dog, ¿ok? Y se embarra con ketchup, pero luego agarra, se lava las manos mucho. Y luego agarra un pañuelo blanco, se lo pone en el bolsillo, se pone una chaqueta blanca, es decir, está añadiendo cosas blancas a sí mismo, pero la mancha queda todavía en la camisa. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el problema cuando pensamos, o si yo diezmo, si voy a la iglesia, si oro mucho, si hago ayunos, voy a, qué sé yo, a evangelismo, lo que sea que queramos decir que hacemos en la iglesia. Simplemente estamos añadiendo cosas, pero no podemos quitar ese pecado que ya está en nuestra alma. Y ese es el problema. Y de hecho, el apóstol Pablo tenía un problema similar, según él mismo nos dice. Note que en 1 Corintios 15:9 dice, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Esto es cuando todavía no era un creyente. Él persiguió a la iglesia de Dios. Ah, y entonces, ah, él se consideraba el más insignificante y ni siquiera digno de ser llamado apóstol, aunque Dios lo había escogido para ser apóstol. En otro lado,
En otro lugar, dice 1 Timoteo 1:13, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo recibí misericordia, porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero note esto, era blasfemo, perseguidor e insolente. Ah, no sé si queremos un pastor así, pero él está siendo transparente en lo que fue antes en su vida, ¿no? Y entonces cuando Pablo dice soy el peor de los pecadores, ah, tal vez es porque antes pensaba que no necesitaba de Cristo. Cuando era judío, estaba dentro del judaísmo, él había hecho cosas pues grandes, ¿verdad? Él se consideraba, dice, un hebreo de hebreos, conforme a la ley, era fariseo, celoso de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, él tenía muchas cosas, hablando religiosamente, de las cuales preciarse, pero eso no era suficiente. Entonces, como él pensó, soy suficientemente bueno porque tengo esta religión y estoy haciendo estas cosas buenas y estas obras y tengo este celo por Dios, estudio la palabra, qué sé yo, él pensaba, no necesito más. Pero tiene que llegar al punto cuando se da cuenta, mi religión nunca va a ser suficiente, necesito de Cristo. Y es posiblemente esa convicción que cuando ya la entiende se da cuenta, yo era el peor de los pecadores porque estaba en el peor pecado de todos, pensando, no necesito del Señor. Pero luego se da cuenta, sí, necesito de Dios. Y lo bueno es que no nos deja con esa simplemente mala noticia, ¿verdad? Porque aunque dice que la paga del pecado es muerte, dice, el don o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta es la esperanza, este pero que hay acá, am, que podemos nosotros ver, este pero de acá, ah, es importantísimo, ¿no? La paga del pecado es muerte, pero. Jorge es pecador, pero, ¿ok? Y usted puede poner su nombre ahí, pero, pero que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no nos dejó abandonados, no nos dejó ahí simplemente perdidos, ¿verdad? Por eso es que cuando estamos leyendo, perdón, 1 Timoteo capítulo 1, el verso 15, que dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, nos está dando esa palabra, ese mensaje. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo. Ahora, esta es la razón. ¿Para? ¿Para qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores, para salvar a los pecadores. Esa es la razón que Él vino. Aunque dice él, yo soy el primero de los pecadores y aunque usted se considere lo peor y yo pueda hacer lo mismo, tenemos esta esperanza y esto es lo que Pablo está tratando de decir, que todos deberían escucharlo y todos deberían aceptarlo, de que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Entonces, este evangelio es la palabra que necesitamos nosotros recibir. Esta palabra digna de, uh, de ser aceptada. De hecho, esa palabra aparece en unos cuantos versículos antes, el evangelio. ¿Okay? El evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces, el mensaje o palabra de que está hablando unos versos después, uh, esta palabra es ese evangelio, ¿verdad? Es la muerte, sepultura y resurrección. Cristo Jesús ha venido al mundo para salvarnos. Entonces, no nos debe sorprender entonces que en otro lugar Pablo dice, hermanos, les declaro, una vez más note, el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes. Por el cual también, por ese evangelio, ¿qué cosa? Son salvos.
si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, perdón, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió. Este es el primer paso del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y ahí puede poner los suyos. Yo voy a decir, murió por los pecados de Jorge, conforme a las Escrituras. Pero luego, ¿qué? Fue sepultado conforme a las Escrituras y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, resucitó, fue sepultado al tercer día, etcétera. Entonces, son tres cosas. Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Esto es lo que Pablo dice que es el Evangelio. ¿Ok? Entonces, esta es la palabra que es fiel y que quiere que todos la escuchen. Mientras ah, nosotros estamos perdidos, Él viene a buscarnos y a llamar no a justos, sino dice a pecadores. Entonces, este es el antídoto, vamos a decirlo de esa manera, ah, que va a erradicar ese enemigo invisible que nosotros tenemos. Am, Ojalá en la situación de esa ciudad, el agua envenenada, hubieran encontrado un antídoto. No había tal cosa. Simplemente tenían que dejar de tomar el agua, tenían que tratar de purificarla para las siguientes generaciones y qué sé yo, pero no hay más que se pueda hacer. Am, pero el Evangelio es el antídoto para nuestro pecado. Y por eso es que necesitamos un antídoto, por eso es que necesitamos algo que realmente pueda ir y destruir ese veneno que está tratando de matarnos, ¿verdad? La muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Ahora, todo antídoto solo es efectivo si uno lo utiliza, lo acepta, se lo pone, ¿ok? Um, en el caso de la gente que recibe el agua pura y dicen, no me sacia la sed como yo quisiera. Ellos estaban pensando, pues esto es algo extra que puedo hacer si quiero, pero si no quiero no lo hago. Y mueren después con esa enfermedad porque nunca dejaron de tomar el agua que estaba contaminada para tomar esa agua pura que esa compañía les estaba ofreciendo ahora. Es lo mismo con el Evangelio. El hecho de que hace como 2000 años Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó, no nos ayuda de ninguna manera a no ser que apliquemos eso a nuestra vida. Entonces note que no es simplemente el creer, sino que es el recibir. Y también no solamente el recibir, sino mantenernos firmes en él. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo es recibir? ¿Cómo es estar firmes en él? Aplicarlo, por lo cual también sois salvos si lo retienen, es decir, si lo aplicamos, porque si no lo aplicamos, si fallamos de aplicarlo, de nada nos sirve. Y es por eso que es tan importante esa pregunta y cada vez que hablemos del tema vamos a tener que llegar, obviamente, a Hechos capítulo 2, verso 37, porque cuando Pedro les predica a los judíos y les dice que ellos habían rechazado al Mesías y que eran culpables delante de Dios, dice que ellos cuando oyeron esto se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, se dieron cuenta, hemos bebido esa agua envenenada. ¿Qué haremos? Y entonces Pedro les dice, arrepiéntanse. Ese es un paso. Ok, primer paso, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, permítame ver, quiero ver si puedo hacer aquí. Ok, Cristo murió y vamos a decir que esto es el paso número uno. ¿Ok? Cristo murió. Ese es el paso número uno que Cristo tomó para nosotros. El paso número uno para nosotros es el arrepentirnos. ¿Ok? Cristo murió, arrepentíos. Luego que Él fue sepultado. Esto sería el paso número dos, pues sepultado por nosotros. Nuestro paso número dos está aquí y es ser bautizado en el nombre de Jesucristo.
para perdón de nuestros pecados. Y el paso número 3 que Él hizo es que resucitó al tercer día. Entonces murió, fue sepultado, resucitó. Son tres cosas. Nosotros nos arrepentimos, somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Entonces, este es nuestro tercer paso. ¿Se da cuenta? Ahora, el evangelio no cambia. Esto es importante que entendamos. Y cuando hablemos con la gente, a veces algunos hermanos apostólicos pentecostales dicen, el evangelio es Hechos 2:38. ¿Ok? No, Hechos 2:38 no es el evangelio. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero entonces, ¿qué es Hechos 2:38? Hechos 2:38, vamos a decir, es la aplicación del Evangelio. Aquí es donde aplicamos el Evangelio, ¿ok? Esta es la realidad. Entonces, Cristo murió, yo me arrepiento, muero al pecado. Cristo fue sepultado, yo soy sepultado juntamente con él en las aguas del bautismo. Él resucitó al tercer día, yo resucito de los muertos. Ok, entonces, eso es para mí lo más importante de todo esto. Tenemos malas noticias. Todos somos pecadores. Algunos vamos a considerarnos los peores pecadores, más que otros, tal vez. Pablo lo hizo. Ahora, tenemos el pecado dentro de nosotros, pero gracias a Dios, Cristo nos da un antídoto. Una vez más, pero un antídoto que no es usado. El saber que existe el antídoto, el saber que Cristo murió hace como 2000 años por mí, no me sirve de nada. Y por eso es que decimos, aún puedo decir, yo acepto el antídoto, dámelo. Señor, aquí estoy, dame tu antídoto. No nos sirve. ¿Por qué? Porque cada paso que Cristo hizo, tenemos nosotros que hacerlo. Entonces, por eso es que es tan importante que Cristo murió, yo me arrepiento. Él fue sepultado, yo soy bautizado. Él resucitó y yo recibo el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, esta promesa de salvación es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, ¿por qué lo enfoqué de esa manera? Dos noticias, una mala y una buena. Porque el Evangelio solo es buenas noticias para aquella persona que se da cuenta que es pecadora. Si yo no, si yo no veo mi necesidad de salvación, no voy a buscar la salvación. Si me ofrecen agua en botella cuando siento que la otra agua es más refrescante, pero no me doy cuenta, no sé que esa otra agua está envenenada, entonces no voy a aceptar esta agua en botella. Necesito saber que mi vida depende de tomar esta nueva agua o si de otra manera no me va a servir de nada. Lo mismo sucede, lo mismo sucede con nuestra alma. A veces queremos darle a la gente los extras. Cristo te puede sanar, Cristo te puede dar un nuevo trabajo, Cristo te puede dar papeles, ¿ok? Sea lo que sea. Ese no es el evangelio y esa no es la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Entonces, por eso es que primero tenemos que predicar nuestra necesidad. Romanos 3:10, Romanos 3:23, que nos dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no tienen entrada, no alcanzan la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Cuando me doy cuenta que estoy en camino a la muerte, entonces aprecio el antídoto. Entonces me ayuda el saber que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por mí. Yo quiero morir, ser sepultado y resucitar juntamente con Él. Amén. Oremos, hermanos, en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio, que significa buenas nuevas, Señor, buenas noticias. Te damos gracias porque aunque estábamos tal vez lejos de ti en pecado de tradición, de religión, ah, sea cual sea, no era suficiente. De la misma manera,
que la religión del tiempo de Pablo no fue suficiente para él. Y entonces te damos gracias porque viniste a este mundo a morir por nosotros. Viniste a dar tu sangre por nosotros. Señor, si tú no hubieras hecho esto, ninguno de nosotros tendría esperanza de salvación. Y te damos gracias por ese evangelio. Te damos gracias porque la mala noticia es seguida por una buena noticia que viene desde el mismo cielo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y con razón esta palabra es fiel y digna de ser aceptada por todos. Todos necesitan oírla. Ayúdanos no solo a escucharla, sino a retenerla, a ponerla por obra, a obedecerla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.